Buenos días, hoy les voy a hablar de los métodos de estudio y colecta de los artrópodos. Bueno, para empezar, ¿qué es eso de la recolección? Esto es una actividad de capturar a los organismos con el propósito de conservarlos, preservarlos para un estudio posterior, ya sea teniendo características morfológicas o para estudios moleculares, en los que podemos utilizarlos para hacer, por ejemplo, distribución de especies. Pero ¿para qué además recolectamos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Bueno, todos de los propósitos principales sobre los que se hace recolectas es primero para la docencia. Cuando se hacen actividades de docencia se va a tender a hacer la mayoría de diferentes técnicas de colecta que en un momento mencionaré. ¿Para qué? Para observar aspectos conductuales ecológicos a diferentes niveles taxonómicos de los grupos de insectos, porque muchas veces estos aspectos pasan desapercibidos cuando solamente se tienen a las muestras en colecciones. Y bueno, en el caso de la investigación, pues estas colecciones pueden ser muy importantes para hacer diferentes tipos de investigación, por ejemplo, en la biogeografía de los organismos, al estudiar su abundancia y distribución a lo largo del tiempo, ya sea utilizando diferentes tipos de marcadores moleculares, etcétera. Bueno, de acuerdo con Galindo Yoaki, realizar excursiones científicas para la observación de sus hábitos y colectarlos es una de las mejores formas de estudiar artrópodos. Las colectas van a revelar información a través de la observación directa que muchas veces no es registrada en los libros o artículos. Bueno, ¿y dónde recolectamos? Esta es una pregunta que es muy amplia, ya que los artrópodos van a ocupar la mayoría de la diversidad de especies que vamos a encontrar en todo el mundo. Pues los podemos encontrar asociados a hojarascas abajo de las piedras en diferentes ambientes, ya sea volando. Pues vamos a utilizar diferentes herramientas que nos van a ayudar a su colecta, que en un momento mencionaré, pero no está de más que aquí abajo de las piedras pues podemos encontrar arañas, cien pies, escorpiones. También va a depender del tipo de ambiente. Y pues bueno, podemos dividir que la recolección de artrópodos pues, se puede dar de manera activa, ya sea por un esfuerzo físico, una semipasiva, con atrayentes, con diferentes atrayentes, o mediante el uso de trampas pasivas. En un momento lo voy a explicar más a detalle. Bueno, en lo que va del coleccionismo activo, tenemos técnicas como la que emplean las redes, batidores y tamices. Aquí tenemos pues de tamaño muy variable. Las redes se pueden dividir en aéreas, acuáticas, pero todas consisten en lo mismo, un asa y un aro. Una vez recolectadas, por ejemplo, en las muestras acuáticas, estas se deben de transferir directamente al conservante. En el caso de las áreas, como por ejemplo si colectamos mariposas, pues estas se van a meter en un frasco donde tenga una sustancia que va a matar al organismo. Bueno, cuando se recolecta se va a usar estos frascos de recolección donde se van a poner los especímenes mientras está en el campo. Estos frascos pues se pueden usar con agentes exterminadores cuando sea necesario para cuando se está así en el campo pues, se ve de siempre de tener un registro en el cuaderno donde se incluyen la mayoría de datos posibles, ya que estos van a ser de utilidad ya una vez cuando se ponga la etiqueta que ahora sí se va a poner en la colección. Ahorita voy a hablar de eso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en lo de estos frascos se utilizan agentes exterminantes. Por ejemplo, aquí se utiliza cianuro de potasio, pero eso es muy tóxico. Esto sí, ya no es tan común utilizarlo, pero aquí se coloca el cianuro, se coloca una capa de serrín, escayola. Una vez que se realiza esto, se tiene que pasar en un sobre a este tipo de mariposas, polillas que se encuentren. En otra manera de recolecta activa es utilizar la hoja de batido y también utilizar el tamiz. Esta hoja de batido la podemos ver en esta foto. ¿Qué es lo que hacen?
es que la colocan abajo de árboles así para que estos insectos vayan cayendo. Utilizan un palo para irle pegando para que se vayan cayendo. En el caso del tamiz, utilizan hojarasca en la tierra que la van cerniendo para que vayan ahí quedando los organismos. También, por ejemplo, pues, podemos tener una aspiradora. Este caso es manual. Va a tener un extremo, una manguera en el que se le va a succionar para que del otro extremo en un tubo se vaya como que chupando el insecto y queda dentro de este dispositivo de succión. Bueno, luego tenemos a las técnicas semipasivas. Estas van a utilizar principalmente atrayentes como de tipo de feromonas sexuales o como por ejemplo olor de frutas, ya sea de la fermentación. También van a utilizar los colores que van a ser llamativos para diferentes tipos de artrópodos. Y pues también vamos, los que vamos a tener pues como tarjetas adhesivas donde se van a quedar incorporados. Y pues bueno, en este tipo, por ejemplo, de aquí, de este plato de color amarillo, se le inserta jabón para eliminar la tensión superficial. Y como va a atraer a estos insectos, se van a quedar ahí atrapados y se van a asfixiar. También podría ser que esto se le meta como heces, ya sea dependiendo del tipo de artrópodo que se quiere recolectar. También podemos tener las trampas de luz. Pues en estas se ponen como unas sábanas en las que se van a poner diferentes longitudes de onda y estos pueden ser de manera horizontal o vertical. La mayoría de veces cuando no es vertical atrae muchas polillas como se puede ver en esta imagen. Luego también tenemos a las trampas de emergencia. Básicamente son dos. Una es a base de plantas o a base de suelo. Estos son principalmente para artrópodos que van a habitar en la madera. En los que son, por ejemplo, de los de plantas, pues, se va a buscar que sean cortezas de árboles, así que se van a poner, o por ejemplo, en un recipiente en el que a lo largo del tiempo van a ir saliendo estos artrópodos asociados a la madera. Por ejemplo, tenemos en lo que son a base de suelo, tenemos a los conocidos como los embudos Berlese, que están en esta figura. Estos son muy empleados en los laboratorios. Se tienen así como una línea de embudos donde se le van a insertar las diferentes colectas que se hicieron en el campo. Este consiste en un foco que está en la parte de arriba. Esto lo que va a ser deshidratar toda la muestra. ¿Para qué? Porque estos artrópodos asociados van a buscar la humedad, van a ir hacia abajo y se van a caer, se van a conectar en este vaso que se va a poner al fondo. También tenemos la trampa Winkler, que también funciona bajo el mismo fundamento, que está también destinada principalmente para los de especímenes de hojarasca superficial. Y pues bueno, pues principalmente estas técnicas se utilizan para la recolección de colémbolos, ya que de otra manera es muy difícil recolectarlos. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que se seguiría si, por ejemplo, pues queremos recolectar, si ya recolectamos, fuimos al campo, eh, hicimos una recolección de tierra, ¿qué es lo que haríamos? Es bueno, un procedimiento pues, podría ser que del suelo, unos 10 centímetros, tomemos con un recipiente la tierra y pues después medamos la temperatura del suelo y lo llevemos a procesar al laboratorio. Ya que con esto de medir el volumen que se tenga en cuenta de la Tierra, pues podemos calcular, por ejemplo, la abundancia o la diversidad del área. Y es muy importante que siempre se estén registrados los datos del día de la colecta. Las muestras que obtengamos de los embudos Berlese, una vez en el laboratorio, pues por ejemplo aquí tenemos los embudos Berlese que utilizan como un tipo de cacerolas, algo similar a lo que vimos en la imagen.
Aquí, en la parte de aquí abajo de estas cacerolas está este embudo donde va a caer en un frasquito los diferentes artrópodos que se encuentren asociados a este tipo de tierra. Dependiendo, vamos a encontrar muchos cuando haya mucha fuente de carbono. Esto va a estar dependiente de dónde se hizo la recolección. Por eso es muy importante mostrar el registro de datos de dónde se colectó. Una vez que ya tenemos estos organismos que se cayeron, vamos a utilizar una caja Petri, una palita con alfiler entomológico y viales, en los que vamos a ir recolectando cada diferente tipo, en cada distinto grupo, cada tipo de vial diferente. Después vamos a hacer una preparación con potasa al 10% de lactofenol y un medio de voltaje, un líquido de Oyer sobre el portaobjetos para poder tener preparaciones de esto y una colección, pues. Bueno, aquí tenemos fotografías de la trampa de Winkler, que se basa en lo que ya les había mencionado antes de lo mismo, en el que van cayendo estos insectos, se van aquí precipitando. Bueno, y luego tenemos las técnicas de recolección pasivas. Esas van a ser las que nada más van a interceptar a los organismos como tal y las van a atrapar. Bueno, de esto podemos destacar que tenemos dos tipos de trampas que se usan más comúnmente, como la de Malais. Aquí tenemos la de Malais. Ajá, ¿en qué consiste la de Malais? Pues tenemos esta como especie de tipo tienda de campaña, donde se va a colocar como posición vertical. Aquí tenemos estas como botellas que se ponen aquí para que estos insectos van a llegar, van a chocar y se van a entrar estos tipo, al final van a buscar salir y se van a meter en como botellas. Luego tenemos este tipo de trampa que más principalmente se usa para los voladores, los artrópodos voladores, que se llama la trampa de insertación de vuelo. Y bueno, también podemos tener otro tipo de trampas, como por ejemplo que son de telarañas artificiales para capturar, como por ejemplo a escarabajos. Y bueno, también otro tipo de técnicas pasivas es poner un recipiente sobre el suelo, a ras del suelo, para que cuando vaya pasando un insecto por aquí, pues se caiga y se quede aquí en el agua. Aquí pues le ponen este plato para que no caigan así cosas como basura, así por el estilo. Bueno, una vez que se realizó la recolección, hay que etiquetar todo lo que vayamos encontrando. En este tipo de etiquetado se debe de incluir la localidad donde fue recolectado, la latitud, longitud, la fecha, la identidad del recolector y el ambiente o planta que fue encontrado. Esto es de suma importancia porque cuando ya se tienen las colecciones, esto nos va a permitir hacer otro tipo de estudios taxonómicos y si no tenemos esta información, puede ser irrelevante que nada más lo tengamos ahí preservado al organismo. Ya sea por diferentes razones de estudios, por ejemplo, biogeográficos, se quiere buscar diversidad y pues luego podría resultar inútil para este tipo de trabajos. Bueno, de lo que vale los tipos de preservación, pues podemos tener principalmente tres tipos de preservación. Va a ser en seco, en líquido y también en frío. Puede haber una combinación de líquido y frío. Eso lo vamos a ver ahorita. La preservación en seco consiste en que los de estos insectos va a ser un secado al aire. Esto principalmente se va a usar para los insectos de cuerpo duro. Los de cuerpo blando es más común que se utilice en líquidos, ya que, por ejemplo, la degradación del ADN es más lenta en los de cuerpo duro. Pero dependiendo del tipo de estudio de investigación que se vaya a realizar,
por ejemplo, de caracteres morfológicos o que se tenga en museos, lo más común es verlo en este tipo de cajas. Esto es lo que llamamos la preservación en seco. Otra desventaja es que pues cuando los hacemos el montaje de estos insectos en este tipo de alfileres va a haber rupturas, va a haber roturas. Y pues lo que va a hacer que haya más predisposición a diferentes factores, ya sea mecánicos, químicos o biológicos, que afecten a estos organismos. Estas son las principales fuentes que afectan a las colecciones biológicas, ya sea en los museos o diferentes donde haya colecciones, pues. Pero bueno, ¿cómo hacemos la fijación? ¿Cómo fijamos estos organismos? Pues, por ejemplo, los que recolectamos en estos frascos de matanza, vamos a tener que separar los especímenes según parámetros deseados, incluyendo la ubicación, la taxonomía, qué tipo de planta encontramos al este insecto. Y pues bueno, vamos a etiquetar el contenedor de almacenamiento. Principalmente pues, se utilizan estos cajones de almacenamiento que llamamos cajas entomológicas durante tiempo indefinido y pues es necesario que se le pongan a cada uno sus etiquetas asociadas o en las imágenes que se ven. Aquí, por ejemplo, lo que se busca con estos alfileres es que se inserten en la parte central del tórax, lo más vertical posible. Aquí, pues justo ya se colocó como tal debería ir. En el caso de las mariposas se utilizan extendedores. Pero después vamos a tener la preservación por congelación. Esto principalmente se utiliza para hacer investigaciones de tipo molecular o celular. Lo que buscamos es mantener óptimamente las condiciones y las estructuras de los diferentes tipos de organismos. Y la mayoría de veces se utilizan soluciones crioprotectoras para protegerlos del daño que puede haber. Y también se utilizan agentes enzimáticos. Pero bueno, este tipo de congelaciones, la metodología es muy variable. eh, y pues es muy especializada y se va a tener que hacer una búsqueda bibliográfica para tener una buena técnica. Pero bueno, les voy a mencionar un tipo de conservación genérica y simple. Se van a colocar en criogénicos, viales criogénicos de un tamaño apropiado dependiendo del tipo de muestra. Se va a agregar alícuotas al protector al 75%, pero siempre manteniendo que del organismo hay una proporción de líquido 2:1. Esto se va a incubar a temperatura ambiente primero, antes que nada, y después ya se va a colocar a 20 grados centígrados, menos 20 grados centígrados durante una hora. Se va a aflojar el criobreal para transferir a estos especímenes al nitrógeno líquido y ya después se va a almacenar a menos 80 grados o también se puede almacenar en nitrógeno líquido durante un tiempo indefinido. Aquí vemos estas imágenes ilustrativas de lo que podría ser que se guarden estos organismos. Bueno, y tenemos a la preservación en líquido a temperatura, preservación de tipo líquidas. Este tipo de preservación primeramente lo vamos a utilizar para artrópodos de cuerpo blando. También aquí vamos a hacer una separación de los especímenes recolectados y se va a colocar la muestra en un vial de vidrio. Se va a llenar con disolución conservante deseada, que la mayoría de veces es etanol. También se podría utilizar formaldehído, pero pues esto depende del tipo de organismo. De modo que también hay una proporción 2:1 del volumen. Estos se van a colocar en gabinetes de almacenamiento apropiados, donde siempre se va a mantener que las condiciones sean óptimas para evitar la degradación y para evitar que se evaporen estas disoluciones.
También, por ejemplo, podemos conservar a los organismos en diferentes tipos de resina. No se utilizan con frecuencia, pero estos nos dan una gran ventaja. Podemos manipularlos de una forma más didáctica a fin de observar las características morfológicas. Estas las podemos ver también a través del microscopio estereoscópico. Vamos a visualizar los detalles, vamos a preservar el organismo durante un buen tiempo y no va a ser necesario que eso tenga un cuidado especial o tener que andar ahí curando la, la resina. O sea, es más para cuestiones escolares y así. Y aquí por mencionarles los agentes de deterioración que podrían afectar a las colecciones, puede ser tipo mecánicos, biológicos y químicos. Aquí están estos mecánicos, pues puede ser el fuego, el agua, los contaminantes, la radiación. También en químicos se incluyen los contaminantes, a la humedad y por ejemplo los biológicos pueden ser las plagas. Es por ello que siempre se van a mantener las condiciones óptimas en las colecciones, ya que muchos tipos de colecciones pues se usan para, para después hacer tipos de investigaciones, se consultan para hacer investigaciones ya sea de tipo histológicas, parasitológicas, de genética molecular o cuestiones ambientales. Y pues bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía. Aquí se puede consultar. Dejo la presentación. Hasta luego.